A ver, ¿nos puedes explicar los fundamentos del péndulo? ¿Puedes? ¿Él? No se te va a oír, espera. Que no se te va a oír, que te esperes y me ponga a tu lado. A ver, explícate bien, que esto va a haber mucha gente, ¿eh? Venga. ¿Por qué se mueve esto? ¿Qué pasa? Un sistema no inercial. Cuando tú tienes un sistema de referencia con respecto a las estrellas fijas, pero tú estás midiendo los movimientos con respecto a un punto en la superficie terrestre que está girando, tienes que convertir ese sistema de referencia al sistema de referencia fijo, y entonces aparece mediante esa conversión la llamada aceleración de Coriolis. Ah, es lo de los grifos. No, mentira, eso es una leyenda urbana. Ya está. Acabó la lección ya. Entonces el péndulo de Foucault es un péndulo en el cual el plano de oscilación no es constante, sino que va girando. Y la aceleración que lo hace girar es precisamente la aceleración de Coriolis. Entonces se puede calcular el periodo de oscilación del péndulo alrededor el periodo de precesión de ese plano en el cual gira el péndulo, que es 12 horas partido por el seno de la latitud. Para una latitud de 42 grados como la que estamos ahora da más o menos 17 horas. Es decir, el péndulo da una vuelta completa cada 17 horas. El primer péndulo de Foucault que hubo fue en París, en la Exposición Universal de 1879. ¿Cuántos has visto tú? Bueno, como yo. Yo este es el segundo que veo, creo. Ah, no, el tercero. En Valencia, otro en Coruña, otro en las Palmas de Gran Canaria, otro aquí en Salamanca, otro en Cádiz. Bueno, pues muchas gracias por tu aportación científica.